Ya a la hora 17, 1 minuto y una fracción de segundos en este primer lunes de septiembre y nos trasladamos a la historia, a ese recuerdo, a ese recóndito lugar, pero que se hace visible, se hace actual en la voz, en la palabra, en la sabiduría del profesor Germán López, de la Asociación Cultural Belgraniana. Profe, estoy auténticamente intrigado por saber qué hicieron o qué no hicieron los jesuitas en la época de la Revolución. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto estar nuevamente en tu programa y junto a tu audiencia, ¿no? Gracias, gracias. Es realmente mutuo este afecto y siempre aprendiendo algo nuevo que también sirve, ¿no? Le decimos a nuestra audiencia brevemente, profe, que vos habías anticipado que, bueno, ya ibas a estar llegando a la etapa final, ¿no? Tan rica, tan amplia de los jesuitas, llegándonos un poco al ocaso, al epílogo, ¿no? De su presencia en el virreinato. Exactamente. Hoy vamos a hablar de la expulsión de los jesuitas del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Hemos hecho una semblanza a lo largo de varios programas y nos hemos formado una idea de cuál fue su obra en Hispanoamérica, particularmente en el campo de la evangelización y la cultura. Todo esto que venimos hablando, todos estos micros, los grabamos y los subimos a un canal, el canal de YouTube. Así que aquel que le interese acceder a esta información la puede encontrar en ese lugar con el nombre de Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría. Ahí va a encontrar todos los programas y por ahí le interesa seguir el hilo de esta charla. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a hablar de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Llega un día, el 27 de febrero de 1767, que después de 158 años de evangelización son expulsados de América. Y esto se ejecuta en cumplimiento de una real orden de Carlos III, llamada la pragmática sanción de expulsión de los jesuitas. Y lo curioso de este documento es que no se brindan argumentos de por qué se los expulsa. Y la expulsión es de todos los lugares donde había una monarquía borbónica. Por lo tanto, fueron expulsados de Portugal en 1759, de Francia en 1762 y de América en 1767. Fue un proceso en el cual fueron expulsados de todas partes. Y como decíamos, no hubo argumentos, solo se dijo que la expulsión se debe al parecer de los de mi Real Consejo, decía el rey Carlos III. Es decir, que se puede especular que la expulsión se debe a la influencia de los ministros ilustrados de Carlos III. Porque dice, he sido estimulado en numerosas causas que reservo en mi real ánimo. Los argumentos los reservaba para él. Y acá entran las especulaciones y a jugar múltiples argumentos, ¿no es cierto? Algunos de carácter materialista, que dicen que lo que se buscaba era quedarse con los bienes y propiedades de una corporación que, como hemos visto, se conformaba como un Estado dentro de otro Estado. Por lo tanto, las propiedades y las riquezas eran muy grandes. Y era un botín más que apetecible para los burócratas ilustrados, ¿cierto? Y las acusaciones fueron múltiples, desde que ocultaban información para no pagar impuestos, hasta que castigaban a los indios y los trataban como animales, pasando por sobornar a funcionarios para que no fueran a hacer el censo anual, para no declarar la cantidad de indígenas que tenían, por los cuales tenían que tributar al gobierno, de que cuando se les requería mano de obra para realizar algunas obras públicas, declaraban 3 veces más el número de indígenas que enviaban y se quedaban con la diferencia. Bueno, estas fueron algunas de las razones esgrimidas para su disolución, ¿cierto? Exageradas en algunos casos, prejuiciosas en otros, pero no todo eran exageraciones. Había en todo esto una base de verdad, ¿no es cierto? Y se esgrimieron razones más profundas todavía, razones de carácter espiritual. Y dice que como la ilustración, recordemos que es esa corriente de ideas
donde el hombre deja su minoría de edad, deja de ser un menor de edad, dicen los ilustrados. ¿Y por qué dicen esto? Porque deja de estar tutelado. ¿Y tutelado por quién? Tutelado por la Iglesia. No nos olvidemos que durante la Edad Media, si algo caracterizaba ese periodo, era la influencia de la Iglesia. Ahora alcanza su mayoría de edad. ¿Y cuándo la alcanza? Cuando hace uso de la razón. Ya no necesita la tutela de nadie, sino que es el hombre que a través del entendimiento y la razón se emancipa de Dios. Se coloca al hombre en el centro del universo. Es un cambio profundo lo que ocurre. Por lo tanto, también comienza un proceso de laicidad, ¿no? De lo laico. Laico deriva del griego laikos, que quiere decir pueblo, es decir, ya hay cosas que pertenecen al ámbito del pueblo y no del clero. Ya se comienza a perfilar también una separación entre iglesia y Estado. Y este es el comienzo de un largo proceso donde paulatinamente se van erradicando las ideas de Dios hasta llegar al día de hoy, donde lo que podemos observar con la posmodernidad es una transformación del hombre, una transformación antropocultural, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad el hombre busca crear una sociedad sin Dios. Hasta este momento el hombre siempre creyó en sus dioses que lo protegían. Claro. En todas las culturas se dio esto, ¿no? Mayas, incas, aztecas, egipcios, sumerios, y podemos seguir nombrando cultos, todos tenían sus dioses. Porque el hombre es un ser idolátrico por naturaleza. Bueno, hoy lo que podemos observar es el intento de construcción de una sociedad sin Dios. Y se cumple aquel viejo sueño de la Ilustración, donde el hombre se emancipa definitivamente del poder divino. ¿A dónde lo lleva esto? Bueno, no lo sabemos. Pero esto explica un poco de por qué se dan ciertos fenómenos, ¿cierto? Como de que en 5 años aumentaron el 50% de las cremaciones en Olavarría, por ejemplo. Claro. Hoy salió una información de que hay cada vez menos casamientos en Olavarría, ¿no? Y hay toda una estadística. Bueno, esto tiene connotaciones muy profundas. Son fenómenos que ocurren en una sociedad que indican transformaciones profundas. Imagínate, Mario, que una de las creencias centrales del cristianismo es la resurrección de la carne. Claro. Es decir, el hombre cuando muere resucita en cuerpo y alma. No es el alma solamente, sino que es el cuerpo. Es el cuerpo y el alma, es la carnalidad. Imagínate que el punto de partida y llegada de toda la antropología cristiana se encuentra en la frase del Evangelio de San Juan: el verbo se hizo carne. Carne indica la totalidad del hombre. Por eso el credo de los apóstoles, una de las formulaciones más antiguas de la fe cristiana, dice, entre otras cosas, creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable, es decir, en la vida eterna. Bueno, si la resurrección es en cuerpo y alma, y el cuerpo se quema, esto quiere decir que acá se produjo un cambio cultural muy profundo. Porque desde la cosmovisión cristiana el cuerpo no se puede quemar. Y no se quema porque el cuerpo resucita. Bueno, todo esto está en crisis. Sí, interesantísimo esto que vas marcando. Daría para una charla aparte porque realmente me parece muy, muy atractivo el asunto y lo vas perfilando de una forma magnífica también, profe, ¿no? Cómo se va dando eso, ¿no? Fíjate vos con qué grajeas nos encontramos una especie de ateísmo, ¿no? Una cosa así, un ateísmo moderno. Claro, y no tenemos respuesta. La respuesta de hacia dónde va ese hombre sin Dios, no lo tenemos. Pero bueno, volvamos a los jesuitas, ¿no? Entonces son estos ministros ilustrados de Carlos III, ilustrados, enciclopedistas y fundamentalmente anticatólicos, los que van a incidir en la voluntad del rey para lograr la expulsión de la orden de los jesuitas. La lucha contra la Compañía de Jesús fue precursora de la guerra de los filósofos
enciclopedistas contra la Iglesia Católica. Y estos filósofos eran principalmente Voltaire y D'Alembert. No atacaban a los jesuitas por ser unos reaccionarios en contra de la Ilustración. Al contrario, los atacaban por ser el elemento más importante en la defensa de la Iglesia. No nos olvidemos que se autodenominaban los jesuitas soldados de Cristo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y acá se jugaba una cuestión de poder, más que si la Iglesia representaba un pensamiento reaccionario y atrasado. Porque ya vimos el lunes pasado que esto no era así, que estos sacerdotes estimulaban el conocimiento científico y experimental. Pero la disputa era de otro orden, era por el poder. Un enfrentamiento entre la Iglesia, como poder universal con el Papa a la cabeza, confrontando con las monarquías nacionales. Por ejemplo, los ingleses con el gobierno de Cromwell. Y los jesuitas eran universalistas. Dice el historiador español Mariano de Magallanes, dice, el absolutismo por el que abogaban los jesuitas era el del Papa, ministro de Dios, jefe único de una república única. El absolutismo de Cromwell era el del pueblo, el pueblo inglés aislado y definido en un mundo de extranjeros. Fíjate, Mario, qué disputa por el poder tan interesante, claro, que se estaba dando entre universalistas y nacionalistas. Hoy, en esta tercera guerra mundial en cuotas, como dice el Papa Francisco, que estamos viviendo, la discusión es exactamente la misma. Nada más que ahora no se denominan universalistas, sino globalistas. Claro, en contra de los nacionalismos. Y esta es la disputa en acto. Esto es lo que estamos viendo hoy. Estamos observando esa lucha por el nuevo orden mundial, ¿no? Las cosas se repiten muchas veces. Bueno, esta disputa finalmente se resuelve en favor de la Ilustración. Y al rey Carlos III le da al conde de Aranda, un ministro ilustrado, los poderes necesarios para expulsar a los jesuitas. Esto se hizo en el más riguroso secreto, a tal extremo que, como copistas, es decir, los que escribían los documentos, los que copiaban los documentos de expulsión, se utilizaron a niños, a fin de que no comprendieran el sentido de lo que estaban escribiendo. Ese era el nivel de secreto que se manejaba en esta operación. Y dice el historiador Mariano Magallanes, dice, quedó adoptada la fecha de expulsión en toda España el 2 de abril. Se circularon las órdenes bajo 3 sellos y en el segundo sobre iba escrito, bajo pena de muerte, no se abra este sobre hasta el 2 de abril de 1767. La orden delegaba pleno poderes regios para detener a todos los jesuitas y llevarlos prisioneros en el término de 24 horas al puerto designado donde aguardaban los navíos. No se les autorizaba llevar consigo absolutamente nada, más que el libro de oraciones y la ropa para la travesía. Y cierro la cita. Se amenazaba con la pena de muerte a las autoridades en cuyo distrito permaneciera un solo jesuita, aunque fuera enfermo o moribundo. Pero no termina acá la cuestión. Resulta que las 3 cortes borbónicas, España, Francia y Nápoles, presionan al Papa Clemente XIV para que ordene la disolución de la Compañía de Jesús. Es decir, para que el Vaticano ordene la disolución de la Compañía de Jesús. O sea, no solamente expulsarlo, sino también por otro frente, otro flanco, directamente disolverlo. Claro. Y lo amenazaron con la extinción total de todas las órdenes religiosas, si no hacía eso. Si no se abolía la de los jesuitas. Y la compañía quedó disuelta el 21 de junio de 1773. Las consecuencias para España fueron desastrosas, ¿no? No solo en el orden intelectual y de la enseñanza, sino también para América, ¿no? ¿Por qué? Porque el sostén del régimen español se encontraba en la religiosidad de las élites criollas, independientemente de que siguieran las ideas de los filósofos ilustrados. En el fondo, los criollos seguían ligados a España porque seguían fiel a la fe católica y a la tradición.
un ejemplo de esto lo podemos ver en Belgrano. Claro. Un criollo que había leído los filósofos más reconocidos de la Ilustración, pero siguió siempre fiel a la tradición católica. Ahora, cuando llega el edicto de expulsión de los jesuitas, se dan cuenta perfectamente los criollos de que las ideas ilustradas habían penetrado en España, en la misma España del cetro y la cruz, en la España heredera de los reyes católicos. Esa misma España es la que expulsa al vínculo espiritual más importante que tiene con América, que son los jesuitas. Por eso algunos marcan esto como un principio de separatismo. ¿Y qué efecto tuvo la expulsión en el virreinato del Río de la Plata? Bueno, Vicuña Maquena dice, observando la expulsión de 316 jesuitas en Chile, y dice lo siguiente: ninguna conciencia honrada e imparcial dejará de condenar con indignación la manera cruel, inhumana y despótica como ella fue ejecutada, sin juicio, sin voz, sin defensa. Los ancianos, los novicios, una masa inmensa de hombres, en que había muchas lumbreras para la tierra, muchos ángeles para el cielo, dice Maquena, sacado de su celda a medianoche, en medio de una patrulla de sayones, y luego metidos en 2 filas de soldados, conducidos a un puerto de mar, sin saber nadie su destino. Desnudos muchos, otros enfermos, la mayor parte sin poder decir adiós, mudos siquiera, al amigo, a la madre que no volverán a ver. Y más allá el mar, el destierro eterno, la miseria y la duda, clavada como una espina en el corazón, ignorando todos cuál era el delito que así se castigaba y cuyo secreto, decía el perseguidor, guardaba en su real ánimo. ¿Qué cúmulo de inequidad, de abnegación de todo derecho, de vilipendio de toda justicia? Esa es la descripción que hace un cronista de la época. Qué bárbaro, tremendo, tremendo. Ahora, ¿a dónde fueron llevados? Bueno, en un primer momento fueron llevados a los estados pontificios, hasta que el Papa los disolvió. Entonces la mayoría emigraron a Austria, que fue la monarquía que no los expulsó. Y también en Rusia. La Iglesia Ortodoxa rusa les abrió las puertas y los dejaron estar, pero con la condición de no predicar. Y otros quedaron como sacerdotes comunes en distintas diócesis. Y la pregunta es: ¿qué influencia tuvieron en los sucesos de mayo? Bueno, como corporación ninguna, porque estaban disueltos, pero iniciativas individuales hubo, y hubo muchas, ¿no? Por ejemplo, el ministro norteamericano en Londres, Rufus King, escribe al secretario de Estado norteamericano en 1798 y dice: me he encontrado aquí con varios jesuitas de la América del Sur y me he captado su confianza. Ellos tienen en la mira la emancipación de aquellas regiones y me han mostrado las memorias que tienen preparadas para presentar al gobierno inglés. Son documentos que arrojan mucha luz sobre la población, riquezas y ventas de aquellas colonias. El caudillo de todos estos jesuitas que se atrevían a rebelarse contra España fue el jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Escribe una carta denominada Carta a los Españoles Americanos. Algunos consideran que es el primer documento, el primer manifiesto donde se habla abiertamente de emancipación. También se encontraba conspirando un jesuita argentino que se encontraba desterrado en Italia, Juan José Godoy. Luego pasó a Francia y más tarde a Inglaterra. Se presume que en este país trató con Miranda y con Vizcardo. Y Godoy también tenía planes emancipadores. Tal es así que en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires existe una Real Orden de 1785 donde se dice que el jesuita argentino piensa pasar a las Indias y que hay recelos fundados en que pueda llevar objeto de sublevar o perturbar
alguna de nuestras posesiones. Finalmente a Godoy lo atraparon y fue preso. Pero se le puede considerar como un precursor de la independencia nacional, Juan Godoy. Hubieron otros que quisieron venir, pero no los autorizaban. Solo llegaron 3 a fines del siglo XVIII que pudieron entrar al puerto de Buenos Aires. 2 de ellos fueron presos y desterrados inmediatamente. Y queda uno solo, que fue el padre Villafañe, que ya era un hombre de edad y era oriundo de Tucumán. Y el virrey Liniers, que los cronistas dicen que era un apasionado de los jesuitas, les permitió permanecer en esa provincia. Y en sus cartas Villafañe escribe que era de parecer, dice, hallándonos sin rey, en el reino cae toda la autoridad gubernativa en el pueblo. Reconoce que esta es una doctrina peligrosa, pero no deja de serle simpática, dice. Claro. Esta doctrina es la de Francisco Suárez, que ya hemos hablado el lunes pasado. Claro. ¿Y de quién era amigo Villafañe? De Manuel Belgrano. Villafañe celebra la batalla de Tucumán junto con Manuel Belgrano. Y en el Congreso de Tucumán algunos diputados presentaron la idea de llamar a los jesuitas nuevamente para traerlos, repatriarlos, para que sirvan de semillas, decía. El de Anfunes estaba en esto, que presentó un memorial para que los padres jesuitas volvieran a abrir los colegios de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, que era donde la gente más lo solicitaba. Porque a partir de 1814 la compañía fue restituida nuevamente en sus funciones por el Papa Pío VII, después de una censura de 44 años. Finalmente, Mario, y ya a modo de conclusión, podemos decir que los jesuitas tuvieron una influencia muy grande en toda la élite criolla de América, ¿no? Y que el pensamiento emancipatorio lo debemos buscar dentro de las estructuras virreinales más que de influencias externas. Y bueno, y así termina el tema de los jesuitas, un tema que me parece por demás interesante, ¿no? Sí, muy atrapante, profe, y bueno, distribuido también como lo has venido marcando en distintos capítulos, ¿no? Con una trama sensacional y bueno, sin lugar a dudas creo yo que queda, ¿no? esa semilla también para que cada uno pueda leer un poco más, investigar un poco más y sobre todo disipar algunas versiones, ¿no? Que en aras justamente de ese cambio cultural del que vos hablabas hoy, han empezado a demonizar, ¿no? Entre otras cosas, la actividad, la actuación de los jesuitas. Sí, de los jesuitas y de la religión, ¿no? De la todo religión lo que en tiene que sí. ver con, claro, de la religión en sí, porque la religión, los pueblos son fuertes cuando tienen una religión fundante. Ahí son fuertes espiritualmente. Claro, Entonces, cuando vos atacás la religión, estás debilitando espiritualmente a ese pueblo. Y eso es lo que están haciendo, inteligentemente, ¿no? Muy inteligentemente. Sí, exactamente. Con todo Occidente. Ahora, es muy interesante lo que ocurre en Francia, por ejemplo, o lo que ocurre en Europa, con todo este proceso migratorio, donde hay franceses que se están quejando por que ha penetrado el Islam en las fronteras de Francia. ¿No? Francia fue el primer país cristiano. ¿Y cómo se enfrenta un país debilitado espiritualmente con otro país que reza 4 o 5 veces por día? Esa es una pregunta. Sí. También queda abierta, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, Mario. Bueno, profe, te agradezco infinitamente este nuevo envío, esta nueva entrega, y quedaremos, por supuesto, dispuestos para la semana próxima. ¿Cómo no, Mario? Te mando un abrazo grande y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Distribuidora Format, venta de muebles